El despertar. Imagínate esto, sales de una cirugía de columna de 9 horas, tienes la garganta destrozada por el tubo de respiración y no puedes sentir la espalda por el corsé ortopédico. Estás completamente vulnerable. Tomas tu teléfono con una mano que apenas responde y ves 73 llamadas perdidas. Al reproducir el único mensaje de voz de tu padre, escuchas esto. Hola, hija. Mira, no te preocupes por nada. Ya vendimos tu departamento para poder pagar la boda de tu hermana. Como estabas bajo anestesia profunda, firmamos los documentos en tu nombre. Nos dieron 300,000. Todo está solucionado. Solucionado. Mientras una máquina respiraba por mí en un quirófano, mi propia familia me despojaba de mi hogar. Faltaban solo 3 semanas para la boda de mi hermana Brooke y yo apenas podía mover el cuerpo. Sin embargo, hice una sola llamada telefónica. Y lo que ocurrió después no se pareció en nada a lo que ellos habían planeado. Bienvenidos nuevamente a Hidden Family Revenge, el espacio donde las familias revelan su verdadera cara cuando creen que no puedes defenderte, y donde los que actúan en silencio terminan lo que los ruidosos empezaron. Si alguna vez te han exigido sacrificios bajo el pretexto de que tú eres la fuerte y que debes entenderlo, esta historia te va a calar hasta los huesos. No olvides suscribirte, activar la campana de notificaciones y dejarme en los comentarios desde qué parte del mundo nos escuchas hoy. La evaluación. Priya, una de las enfermeras de recuperación, entró a revisar mis signos vitales. Me confirmó que la reconstrucción de mis 3 vértebras lumbares había sido un éxito. Curioso el destino. Yo había estado del lado de la tabla de apuntes miles de veces como enfermera quirúrgica, pero ahora era el cuerpo inmóvil en la cama. Le pedí a Priya que reprodujera el mensaje de voz de mi padre una vez más. Quería asegurarme de que la anestesia no me estuviera haciendo alucinar. Lamentablemente el mensaje era real. La voz de Gerald Sutton sonaba tranquila, casi festiva, con ese tono cínico de quien ya ha decidido que lo vas a perdonar porque no tienes otra opción. Me quedé mirando fijamente el techo del hospital y recurrí a lo único que siempre me ha mantenido a salvo, mi mente analítica. Comencé a organizar las piezas del rompecabezas: vendido, firmado, inconsciente, despojada. 4 hechos fríos. Mi formación militar me enseñó a no entrar en pánico en emergencias. Yo no lloro, yo evalúo. Y mi diagnóstico fue claro: alguien había estampado mi firma en un contrato de compraventa mientras yo estaba anestesiada en este mismo hospital. Eso no era un malentendido familiar. Eso era un delito federal. Priya, le dije con una voz rasposa que apenas parecía mía, necesito que me consigas una copia certificada de mi registro de anestesiología. Horas exactas, dosis, tiempos, todo. Ella asintió con cautela, tratándome con la delicadeza con la que se trata a un paciente convaleciente. Pero yo no estaba confundida. Ya estaba preparando el caso. Quienes falsificaron mi nombre olvidaron que la gente fuerte no se quiebra, la gente fuerte guarda registros. El valor de una puerta cerrada. Para entender la magnitud de esta traición, deben saber qué significaba ese departamento para mí. No era un asunto de lujo o metros cuadrados. Lo compré a los 28 años, justo 2 años después de regresar de mi segundo despliegue como médica de combate del ejército. El banco prácticamente se burló de mis aspiraciones: una mujer soltera, con sueldo de enfermera pública y una columna dañada por el servicio militar.
Pero ahorré cada centavo como si fuera una operación táctica. Trabajé turnos dobles, comí comida barata y cancelé cualquier plan de vacaciones mientras mis amigos disfrutaban. El día que me dieron la llave de esa unidad en el tercer piso con vista a un estacionamiento gris, lloré de felicidad sentada en el suelo de mi sala vacía. Durante 6 años pagué esa hipoteca con sangre, sudor y lágrimas. Para el día de mi cirugía, ya tenía cerca de $300,000 en capital invertido en esas paredes. Ese dinero no era codicia, era la prueba física de mi independencia. Era la primera puerta en mi vida de la que nadie podía echarme. Mi familia sabía perfectamente lo que ese lugar representaba para mí. Eso es lo que todavía me duele en el pecho. 4 meses antes mi padre me había sugerido, como jugando, que pidiera un préstamo sobre mi propiedad para financiar la fastuosa boda de mi hermana Brooke. Le dije que no de inmediato. Pensé que mi no era definitivo. Ahora sé que para ciertas personas, un no es solo una invitación para actuar a tus espaldas. Las precauciones. Muchos podrían pensar que pequé de ingenua. Pero la verdad es que vi venir la tormenta. Tras aquella cena incómoda con mi padre, tomé 3 medidas preventivas de inmediato. Le dejé claro a mi padre por escrito que mi propiedad no formaba parte del presupuesto de nadie más. Llamé a mi banco para poner alertas de seguridad en todas mis cuentas ante cualquier movimiento inusual. Y lo más importante, recordé un viejo cabo suelto. Años atrás, antes de embarcarme al extranjero, firmé un poder notarial amplio a favor de mi padre para emergencias médicas o legales. Ese documento nunca había sido cancelado. Por eso, 2 días antes de mi cirugía, redacté y firmé una revocación formal de ese poder notarial. Le entregué una copia física a mi padre en su cocina y le dije, solo estoy poniendo mis papeles en orden antes de entrar al quirófano. Él asintió sin darle importancia y dejó el documento junto al frutero. Me sentí aliviada. Creí que estaba protegida. Pero de alguna manera, mientras yo estaba intubada en una camilla, mi firma apareció en una escritura de traspaso. El poder legal que yo misma había anulado acababa de resucitar. El primer contraataque. A los 4 días me dieron el alta médica. El cirujano estaba contento con la fusión de mis vértebras, y aunque todavía requería un andador y un corsé que me cubría desde la cadera hasta los hombros, el seguro necesitaba liberar la cama. El verdadero golpe me dio al llegar a la acera del hospital, no tenía a dónde ir. Mi hogar, el lugar adaptado con barandales y mi cama perfecta para recuperarme, ahora le pertenecía legalmente a un extraño. Yo no podía conducir, estaba bajo fuertes analgésicos y tenía prohibido levantar pesos mayores a una jarra de agua. Por suerte, Tamara Ellis estaba ahí. Tamara ha sido mi mejor amiga desde nuestro primer día en la escuela de enfermería. Es esa clase de personas que aparece con una hielera y un plan de acción. Ella me instaló en un departamento de renta temporal a pocas cuadras del hospital, acomodó mis medicamentos y me obligó a tomar sopa caliente. Mientras ella organizaba mis cosas, saqué un cuaderno nuevo. El ejército me enseñó que ante el caos, debes escribir tus objetivos y trabajar sobre ellos. En la primera página anoté las fechas clave, el día de la operación, la hora del mensaje de voz y la supuesta fecha de la venta. Tamara me miraba escribir con dificultad usando la mano izquierda, ya que mi hombro derecho aún estaba inmovilizado. Marin, me preguntó con suavidad, ¿a quién vas a llamar primero? ¿A tu madre?
No, respondí firmemente. La primera llamada no será para nadie de mi familia. Al día siguiente me puse en contacto con un abogado especializado en fraudes inmobiliarios, Louis Brennan. Le expliqué los hechos con el mismo tono neutral que uso al entregar el reporte de guardia médica: paciente estable, departamento vendido sin consentimiento, firma dudosa. Brennan escuchó atentamente y luego me lanzó 3 preguntas consecutivas. ¿Existió un poder notarial previo? Sí, uno militar. ¿Fue revocado legalmente antes de la venta? Sí, 2 días antes de la operación, por escrito. ¿Y quién aparece como el comprador en la nueva escritura? Eso todavía no lo sabía. Hubo un silencio en la línea y Brennan sentenció. Marin, si esa escritura se firmó usando un poder que ya habías revocado, ese papel no vale nada ante la ley. Pero demostrarlo penalmente será un proceso largo y desgastante. Nadie te va a regalar esta victoria. Casi sonrió. A mí nadie me ha regalado nada en la vida. Consígueme todos los documentos del cierre de la venta, le pedí. La escritura, el acta del notario y la liquidación. No hablaré con mi familia de esto. Solo voy a escuchar sus versiones. Al colgar, escribí una pregunta en mi libreta con tanta fuerza que la pluma rompió la hoja. ¿Quién es el comprador? Alguien tenía mi casa, y yo iba a descubrir quién era. Es solo un departamento. Esa misma tarde Carol y Gerald Sutton aparecieron en mi departamento de renta temporal. Mi madre entró primero cargando flores baratas y un molde de lasaña, como si la pasta pudiera tapar un fraude inmobiliario. Mi padre se quedó atrás con las manos en los bolsillos, ensayando su mirada de víctima incomprendida. Hija, estábamos tan preocupados por ti, dijo mi madre con voz melodiosa. Llamaron 73 veces después de que salí del quirófano, respondí. Ninguna llamada mientras estuve en preparación. Carol comenzó a hablar atropelladamente, repitiendo el discurso que claramente habían practicado en el auto. Que no tuvieron alternativa, que los proveedores de la boda exigían pagos inmediatos, que el mercado de bienes raíces era propicio y que yo no debía estresarme en mi delicado estado de salud. Y entonces pronunció la frase que me perseguiría durante semanas. Ay, Marine. Es solo un departamento. Tu hermana solo se va a casar una vez en la vida. Solo un departamento. Miré a la mujer que me había ayudado a pintar esas paredes, llamándolas ahora, solo un departamento. Mi padre intervino para rematar. Siempre has sido la fuerte de la familia, Marin. Sabíamos que lo entenderías. Tu hermana Brooke necesitaba este empujón financiero. Tú no. Mantuve mi voz baja y fría. La experiencia me ha enseñado que la persona más calmada en la habitación es la que tiene el control de la situación. ¿Qué notario certificó mi firma en la escritura? Pregunté. Mis padres intercambiaron miradas incómodas. Todo el papeleo se hizo conforme a la ley, dijo mi padre, usando la típica frase de quien sabe que cometió una falta. Roy se encargó de la parte legal. Roy. Anoté ese nombre en mi libreta de inmediato y le dibujé un marco negro. Antes de marcharse, mi madre intentó ponerme una trampa emocional. Me dijo que los depósitos del salón de fiestas, el vestido de diseñador y el paquete de luna de miel en Cancún ya estaban liquidados con mi dinero. Si intentas hacer algo imprudente, me advirtió, acomodándome las cobijas,
vas a destruir la boda de tu hermana. Faltan 3 semanas, Marin. 3 semanas y todo esto habrá pasado. Ahí estaba su estrategia, usar el tiempo como un arma psicológica. Pensaban que yo no sería capaz de arruinar una boda en marcha, que me tragaría una pérdida de $300,000 con tal de mantener la armonía familiar. Pero se equivocaron. Esas 3 semanas no eran su zona de seguridad, eran mi ventana de ataque. Si alguna vez has cargado con el peso de toda tu familia, solo para darte cuenta de que te apuñalan por la espalda en tu momento de mayor debilidad, ya sabes lo que se siente. Quédate conmigo porque estamos por llegar al minuto exacto en que falsificaron mi firma, y ese detalle lo cambió todo. Escribe fuerza en los comentarios si has pasado por algo similar. El descubrimiento. El abogado Brennan trabajó de forma espectacular. En menos de 48 horas, obtuvo el expediente completo de la transacción desde la oficina de registros del condado. Tamara me ayudó a sostener la computadora para que pudiera leer el documento digitalizado sin forzar mi columna. Allí estaba. El contrato que pretendía borrar 6 años de mi esfuerzo. El nombre del comprador brillaba en letras moldeadas, Roy Maddix. Yo conocía muy bien a ese hombre. Roy era el socio de negocios de mi padre. El tipo con el que había construido plazas comerciales a medias durante los últimos 20 años. El mismo que cenaba con nosotros en Acción de Gracias. La compraventa se había pactado como una transacción, todo en efectivo por un monto de $300,000. Mi departamento estaba valuado en un precio mínimo de $425,000 en el mercado actual. Mi padre me había mentido en el mensaje de voz diciendo que lo habían vendido en $425,000. Lo remataron en $300,000 en efectivo a su propio socio. No fue una venta real. Fue un traspaso de favores debajo de la mesa para saldar deudas personales de Gerald Sutton. Brennan fue directo al grano por teléfono. Una venta de liquidación express, muy por debajo del precio real de mercado y a favor de un socio directo del apoderado. Esto no es solo una sospecha de fraude, Marin. Es un caso de manual. Además, el abogado me dio otro dato relevante: la firma que aparecía en la escritura no coincidía con mis trazos reales. Mi firma verdadera tiene una inclinación pronunciada hacia abajo en la letra M, producto de firmar registros de enfermería a toda velocidad. La firma del contrato era demasiado redonda, temblorosa, como si alguien hubiera intentado calcar mi nombre sobre un papel translúcido. Pero lo más impactante estaba en la certificación del notario en la última página. La funcionaria pública declaraba bajo juramento que yo, Marin Sutton, me había presentado personalmente ante ella para firmar el documento a una hora muy específica registrada en su libro diario, 1:47 de la tarde. Leí esa hora 3 veces. El día de mi cirugía, a la 1:47 de la tarde, una notaria juraba que yo estaba de pie en su oficina, en pleno uso de mis facultades mentales, cediendo mi propiedad. Dejé la computadora a un lado. Yo sabía perfectamente dónde estaba mi cuerpo a la 1:47 de la tarde de ese día. Y no era en una oficina notarial. La llamada de la novia. Brooke me llamó a la mañana siguiente con un tono de voz que oscilaba entre la victimización y el reproche. Marin, ¿qué tienes que hacer que todo gire en torno a ti precisamente ahora? Decidí guardar silencio en el teléfono. En mi profesión,
Sé que el silencio obliga a la gente culpable a hablar de más para llenar el vacío. Y Brooke lo hizo. Dijo que ella no había pedido detalles financieros a nuestros padres, que simplemente asumió que todo el dinero del salón y el banquete estaba solucionado. ¿Asumiste que estaba solucionado? Le repetí. Brooke, vendieron mi casa sin mi consentimiento para pagar tus lujos. Ay, Marine. Es solo un departamento, dijo, usando la misma frase heredada de nuestra madre. Sentí que algo dentro de mí se enfriaba por completo. Mi propia hermana prefería mirar hacia otro lado con tal de no arruinar su día perfecto. ¿Alguna vez te importó saber de dónde venía el dinero para tu boda? Le pregunté. No, confesó con un hilo de voz. No quería saberlo. Colgué de inmediato. No quería que escuchara la decepción en mi voz. Luego me comuniqué con el área de registros clínicos del hospital para solicitar mi expediente quirúrgico completo. Cara a cara con Roy. Tamara me llevó en su auto hasta las oficinas de Roy Maddix. Entré lentamente apoyada en mi bastón de madera oscura y con el corsé rígido bajo el abrigo. Roy.